Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la Asociación Mujeres Solidaridad y Cooperación, de los proyectos que están ahora en marcha. Y para ello tenemos dos invitadas de sesión esta mañana en esta casa, que son, por un lado, Carolina Jiménez, psicóloga. Buenos días, Carolina. Hola, buenos días. Bienvenida. Y junto a Carolina Jiménez también se encuentra Ana Ramos Hernández, trabajadora social. Buenos días, Ana, bienvenida. Hola, buenos días. Empezamos. ¿En qué proyectos se encuentran inmersas, Carolina o Ana? Quien quiera. Bueno, nuestro proyecto se encuentra inmerso dentro de la Asociación Mujeres Solidaridad, que tiene una tradición de más de 30 años. Comenzamos en el año 1984 a través de la Asociación de Mujeres Solteras, y desde entonces la asociación se ha ido modificando y cambiando de nombre también en función de las necesidades que se encontraba la población canaria. Entonces es cierto que gracias a la función que ha tenido nuestra asociación y esa detección de la demanda, hemos ido abriendo distintos proyectos, ¿no? Y gracias a eso pues contamos con nuestro programa de sensibilización, que es el que vamos a hablar hoy. ¿En qué consiste el proyecto de sensibilización y qué áreas tiene, Ana? Sí, mira, está enmarcado en un servicio concreto, que es el servicio insular de atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Entonces, este servicio tiene, podemos decir, distintas áreas de actuación. Por un lado, hay un área que es de intervención directa con la población, lógicamente, ¿no? En esa área pues, podemos encontrar desde asesoramiento social, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, orientación laboral, y siempre con mujeres que hayan estado o que estén en una situación de violencia de género. Y como de alguna forma podemos decir que ese es el área más antigua, y es dentro de este proyecto, de este servicio, el que históricamente siempre ha estado. Pero ¿qué ocurre? Como decía Carolina, poco a poco la asociación también va evolucionando y los proyectos se van modificando y se van adaptando a las necesidades. Y desde esa adaptación, pues una de las cuestiones que se ha incorporado es la intervención con menores, ¿vale? Que históricamente, como si dijéramos, la violencia de género, se veía más la importancia a las mujeres. Las mujeres. Claro. Se entendía que las víctimas directas eran las mujeres. ¿Se olvidan de los niños? Sí, y un poco, o sea, el tema de, ¿no? Es que se olvidaran, pero quedaba un poquito en segundo plano, y de alguna forma también la intervención con menores requiere de una especialización que, bueno, no siempre las profesionales nos especializamos en todas las áreas. Entonces, en esa evolución, una de las cuestiones que se ha incorporado es la intervención con menores que además se plantea que los menores no son víctimas indirectas, como se hablaba antes, sino que son víctimas directas de la violencia. O sea, para ser víctima directa no tienen que sufrir agresiones, sino simplemente el presenciar este ambiente de violencia. Eso por un lado. Y otra de las partes que se ha incorporado es la prevención y sensibilización, ¿vale? Es decir, el proyecto poco a poco ha ido incorporando y se ha ido, como si dijéramos, engordando, enriqueciendo, pretendiendo hacer un abordaje más integral de lo que es la violencia de género. ¿Perciben que ha habido un avance en estos años desde el punto de vista de medios humanos, de medios, por ejemplo, de publicidad, de incidir en la publicidad, de también incidir en la publicidad con la herramienta del 016, el teléfono gratuito, que muchas personas a lo mejor no conocen que ese es un teléfono gratuito, de mujeres víctimas de violencia de género, y sobre todo recalcar que no deja rastro en la factura? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo sí creo que ha habido un avance y luego un retroceso, ¿vale? Es decir, yo creo que si observamos, esto empezó más o menos en el año 1997-98, es cuando empieza realmente el apostar por las políticas de igualdad y por el abordaje de la violencia de género, y entonces ahí cada comunidad autónoma a su ritmo y a su manera. No debemos olvidar que esto, quieras o no, tiene mucho que ver con la política y con, pues claro, cada comunidad autónoma un poco como se esté planteando el tema de políticas de igualdad. Entonces hubo como un boom, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y en ese boom pues se hace legislación específica de violencia de género, se abren servicios y centros
se abren incluso, se crean nueva tipología de recursos, nueva tipología, por ejemplo, hablando ya de Canarias, nueva tipología de centros de acogida, no la casa de acogida tipo que ha estado desde siempre, sino dispositivos de emergencia y demás. Y bueno, se crean incluso juzgados específicos de violencia, o sea, yo creo que sí. Pero luego ha ocurrido que en los últimos años, pues vemos que se han estancado, que si la asignación presupuestaria no está siendo la adecuada, que se cuestiona incluso en todo este contexto y entorno de crisis el apostar por este tipo de políticas. Y entonces yo creo que sí que se ha notado, igualmente depende de cada comunidad autónoma, quien esté gobernando, pues los recortes han afectado en mayor o menor medida. Ayer se publicó un estudio sobre la percepción social de la violencia de género, y es un estudio que fue presentado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y la Secretaría de Estado de Servicios Social e Igualdad. Y tengo los datos que consideran que un 92% de la población española, hombres y mujeres, consideran inaceptable la violencia de género. Después un 6% lo veía como algo inevitable, que siempre ha existido. Y luego un 2% lo considera aceptable en algunas circunstancias, o sea, aceptable un hecho de violencia de género. Y después también incidía en que un 28% de los jóvenes aseguraban haber sufrido algún tipo de control por parte de su pareja. Y me explico, en el tema de la ropa, en el tema de las amistades, en el tema de los celos, o sea, el control de la ropa de la adolescente que se pone y le dice al novio, no, esa falda no me gusta para ti, o no te pintes así, píntate asado. Entonces un 28% de las jóvenes de nuestro país percibían que había este tipo de actitudes. ¿Cómo lo ven? Vemos que la sociedad, tal y como comentaba ella, está avanzando en cuanto a lo que es el rechazo hacia la violencia, y esas estadísticas dicen que hay un porcentaje bastante alto. Pero también es cierto que lo que nosotros nos estamos encontrando en los centros escolares, en los centros educativos, es que a pesar de que a nivel teórico hay una formación mayor del profesorado que también llega a ese alumnado a través de esas tutorías, a través de esas asignaturas de ciudadanía, y se imparten contenidos de igualdad y de prevención de violencia, vemos que a nivel de creencias internos, ¿no?, como ellos han internalizado todas estas creencias sexistas con respecto a la violencia, todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Entonces vemos que es necesario, por eso está en nuestro proyecto, para seguir sensibilizando en esta materia, porque todavía vemos que muchos adolescentes normalizan este tipo de conductas, ¿no? Y sobre todo a través de las redes sociales. Entonces se debería enfocar mejor el uso de las nuevas tecnologías. Sí, eso sería también un área a trabajar, ¿no? Porque por ahí es por donde se están filtrando muchísimos contenidos a los cuales los padres y las madres no tienen acceso, y que de alguna manera dejan en una situación de mayor vulnerabilidad a estos adolescentes y adolescentes que encima están empezando en sus nuevas relaciones a nivel afectivo, sexual, y que eso encima hace que al no tener un control de una persona adulta, pues estén expuestos a situaciones de mayor violencia, ¿no? Y que encima no sepan gestionar esas situaciones, que nos encontramos con muchísimas situaciones, no solo en los colegios, en los centros educativos, sino también a través de los equipos de intervención que nosotras tenemos a nivel psicoeducativo. Perdona, en ese sentido sí me gustaría también decir de lo que comentabas del estudio este que se publicó, que aunque parezca un porcentaje minoritario, el decir que todavía hay un porcentaje de personas que lo consideran aceptable es algo que debemos analizar, y que tiene que ver con lo que decía Carolina, el tema de la normalización, ¿vale? Y es algo que no solo en la gente joven, yo creo que en todas las edades podemos hablar de que hay una normalización de la violencia, y dentro de la normalización de la violencia genérica, de que vivimos en una sociedad violenta, la violencia contra las mujeres está todavía más normalizada y más legitimada, y de hecho no debemos olvidar que hubo legislación que legitimaba la violencia contra las mujeres, y que era algo totalmente normal, y era casi un deber del marido corregir a la mujer.
Entonces, en ese sentido, yo creo que todavía hay un peso histórico en el inconsciente colectivo y que lo seguimos arrastrando. Y había un manual también de cómo ser una mujer perfecta, ¿no? Sí, La sí, mujer, madre, o sea, realmente Sí. cómo las educaban para eso, ¿no? De hecho, eso es algo que cuando nosotras trabajamos el tema de prevención y sensibilización, depende con quién lo trabajemos, no siempre realmente hablamos de violencia de género en sí, sino hablamos de lo que es la construcción de la identidad de género, de todo esto, de cómo realmente la sociedad nos crea como un molde heteropatriarcal, ¿no? Lo que hablamos la heteronormatividad, y entonces dentro de ahí es el modelo de pareja, es por supuesto heterosexual, por supuesto con el hombre con ciertos valores y la mujer con ciertos valores, y es la herencia que todavía nos queda de todo eso. Y cómo esa herencia también se está heredando, se está transportando también a las juventudes, realmente. Sí. O sea, que no me explico, o sea, que tu madre tenga ahora 80 años, se entiende, pero tú que tienes ahora 20 años y quieras ser una mujer sumisa, una mujer en la que eres controlada por tu pareja, es llamativo. Sobre todo también afecta a lo mejor a parejas que económicamente ella depende de él, ¿no? Realmente, depende también hay que ver cada estructura, ¿no? Es cierto también que cuando una mujer se encuentra en una situación de dependencia económica es más vulnerable a sufrir violencia, ¿no? Y es verdad que también en las adolescentes lo que se da, aparte de que pueda surgir también esa dependencia económica, es la aceptación de los micromachismos, que viene de la tradición que comentaba Ana, de realmente cómo vamos interiorizando como pequeñas dosis de machismo, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Y eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos que trabajar con las adolescentes, ¿no? Que identifiquen cómo a través de distintos medios que nos llegan y fuentes de socialización, como puede ser la televisión, los anuncios sexistas, las canciones, todo lo que es el repertorio que hay a su alrededor conforme a los anuncios, no solo los anuncios, sino también lo que son los programas de televisión, ¿no? Estos programas en los de hombres, mujeres y viceversa, en los que de alguna manera se defiende y se fomenta, ¿no?, el que la mujer sexualizada es más atractiva. Y se identifican con ese estereotipo, ¿no?, de una mujer sumisa, atractiva para gustar al macho, ¿no?, al macho alfa. Sí. Y sobre todo que la juventud se identifica con ese modelo, ¿no? Y esto es lo más preocupante, que de alguna manera tratamos también nosotras de trabajar en nuestras charlas, el que identifique cómo esos modelos no tienen por qué identificar a la juventud actual, sino que nosotros podemos crear, y también ellos, nuevos modelos de relacionarnos, y que también eso afecta en nuestra independencia y nuestra voluntad para el cambio, de no decir, pues rechazo este tipo de micromachismo o de sexismo en mi vida cotidiana. En el estudio también les quería comentar, como salió publicado ayer, aprovecho la ocasión que están aquí, porque decía también que el 89% considera que si las víctimas aguantan es por los hijos, el 89% de este estudio. El 67% piensa que las mujeres aguantan los malos tratos porque son dependientes económicamente, lo que decías antes, Carolina, y solamente el 35% cree que si las mujeres sufren violencia de género es porque lo consienten. Entonces, claro, estos estereotipos dice que son siempre se dan siempre con frecuencia entre los hombres, personas mayores, con dependencia económica. Entonces, estos estereotipos están muy, muy señalizados. A ver, que aquí se puede decir, vamos, 5 programas para hablar de esto. Sí, total. Lo que está claro es que sería reduccionista decir que solo hay un motivo que explique el por qué una mujer en situación de violencia no rompe con esa situación, ¿vale? Es decir, nunca vamos a hablar de un motivo, Sí. Vamos a hablar de muchísimos motivos. Y esos motivos van desde motivos materiales, que tienen que ver con la economía, ¿vale?, que tienen que ver con la falta, con tener o no tener redes de apoyo, ¿vale?, porque eso también es súper importante. Tú puedes no tener un trabajo que te sostenga, pero tienes una red de apoyo, bien familiar, de amistades, pues puedes hacer frente, por ejemplo. Y luego tienen que ver también
te estoy hablando de otra parte externa, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, tiene que ver con el momento social. Por ejemplo, la crisis ha hecho que disminuya las denuncias o las rupturas. Las mujeres están más, no sé cómo decirlo, tienen menos respaldo social. Estamos todo el mundo más temerosos y más temerosas de hacer cualquier cambio en nuestra vida. Imagínate un cambio como ese. Pero tenemos miedo al cambio, entonces, actualmente. Entonces, la mujer no denuncia porque depende económicamente de él, pero a lo mejor tampoco denuncia por miedo. Por montones o de por el cosas, que dirán, por ¿sabes? montones de Realmente, cosas. porque a lo mejor en su núcleo familiar o en su núcleo de amigas, en la comunidad de vecinos en la que vive, no saben que ella está sufriendo malos tratos por parte de él y realmente a lo mejor piensa que no la van a creer porque como mi marido es tan bella persona y tan... Claro. Lo que está claro es que es eso, que no hay un único motivo y que luego hay motivos que sean ya propios de la propia psicología, se generan un montón de cosas cuando estás viviendo con el terror diario. No es tan sencillo. De hecho, el otro día preparando precisamente una de las ponencias que vamos a dar, salía como todos los motivos y de repente a la punta de abajo el miedo. Y yo digo, el miedo que realmente es un motivo para ponerlo en la punta de arriba. No, es que en este Porque estudio es el eje habla... troncal de realmente Sí. por qué no se sale de esa situación. Es que en este estudio habla de que el 80% consideran que las víctimas no denuncian por miedo y el 28% por vergüenza, por ocultar la agresión al entorno cercano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, porque también luego está la cuestión del rechazo social que puede generar esto. El miedo a poder denunciar y que el resto se entere. También muchas de las veces en las mujeres está el estigma de me van a rechazar socialmente. Porque puede ser que a lo mejor sus únicas redes de apoyo sean los familiares de él, porque probablemente él se ha encargado también de aislarla socialmente. Entonces, eso es otro de los hándicaps con el que nos encontramos las mujeres, que incluso temen ser rechazadas por los familiares de ellos, porque es su única fuente de apoyo ya. Entonces, ahí se crea un vínculo todavía de mayor dependencia en la mujer hacia esas poquitas redes sociales que pueda llegar a tener, como puede ser esos familiares o esas pocas redes sociales que le quedan por ahí. Y sobre todo el temor que puede generar el hecho de que los demás piensen mal de su pareja, porque él se ha encargado en todo momento de hacerle creer que es ella la mala y él es el bueno. Entonces ella tampoco quiere romper esa imagen que él se ha encargado de instaurar en ella. Y en ese sentido, siempre una clave para poder entender esto es que es un proceso, ¿vale? Que una situación de violencia de género no es algo que se produzca de un día para otro. Te conozco y al día siguiente te intento asesinar. No es así. Y de hecho un ejemplo que muchas veces utilizamos es que si a las mismas mujeres que están en esta situación les ocurriese algo externamente, van por la calle y un desconocido les agrede, un desconocido les roba, no van a tener ninguna duda, van inmediatamente a denunciar, mira, ha pasado esto, no sé cuánto. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la persona que han elegido para compartir su vida, de la persona con la que han formado un proyecto, con la que han tenido muchas veces hijos e hijas. Y el proceso de la violencia que nosotras cuando lo trabajamos, todo esto está más que estudiado y se habla de la escalada de la violencia, de cómo es algo que ocurre poco a poco y muchas veces cuando llega el momento en que la mujer, como antes decía Carolina, el tema de los micromachismos, no los identificamos. Cuando ya va agravándose y ya lo identificas, la capacidad de reacción es mucho menor porque estás metida en toda esa dinámica. Entonces, a mí lo que me gustaría transmitir es el mensaje de no simplifiquemos, ¿vale? No simplifiquemos y no hagamos juicios de valor gratuitamente, porque vivir día a día con el terror en casa, por parte de la persona en la que tú has depositada totalmente ¿sabes? la confianza. Es que ni tengo forma de expresarlo, es como esa persona. Vivir el terror con esa persona día a día, tener hijos o hijas bajo tu responsabilidad, tener personas mayores bajo tu responsabilidad o dependientes. Son demasiadas cosas como para simplificar. Y por ejemplo, muchas veces incluso lo que aparece en ese estudio, las variables que se estudian, forman mucha parte de mitos y prejuicios sociales que están ahí y que no hacen ningún favor a las mujeres en situación de violencia, porque lo que hace es, como decía antes Carolina, estigmatizarla.
Y también, por otro lado, me parece preocupante el dato que han dado de ese 35% de personas que piensan que ellas están en la relación porque quieren, ¿no? Entonces, es otro de los grandes retos que nosotros tenemos en la sensibilización, y es el de poder deconstruir que realmente las mujeres no están en esa situación porque la han elegido, sino porque es una situación que viene de un proceso de violencia, que viene de un proceso de años en el que el agresor se ha encargado de ir poco a poco minando la autoestima de la mujer y de hacerla sentir que no vale para nada, que no vale incluso ni para demandar sus derechos, ni para decir esta boca es mía, ni para tomar una decisión, y eso poco a poco pues va relegando a una mujer a un segundo plano, con lo cual su toma de decisiones queda totalmente desbancada. Entonces ese dato es bastante importante y lo tendremos en cuenta porque... El 35% cree que si las mujeres sufren violencia es porque lo consiente. Es que creen realmente que las mujeres tienen control sobre esa situación. Y la violencia lo que se encarga es de quitarle el control a la mujer y de que sea el agresor quien lo tiene. Entonces tenemos que también trabajar con ese mito de que son las mujeres realmente las masoquistas, las que si están dentro de esa relación es porque quieren o porque son unas histéricas. Con este tipo de comentarios nos encontramos constantemente y es cierto que una situación de violencia puede llegar a inestabilizar emocionalmente a una mujer, porque es lógico el que constantemente te estén denigrando, el que constantemente estén cambiando la pauta, en plan, pues ahora te digo que sí, pero dentro de 5 minutos te digo yo no te dije nada y te hago pasar por loca, ¿no? Ese tipo de cosas hace que una mujer a nivel psicológico y emocional se deteriore progresivamente y que en un momento dado pues pueda explotar, pero como cualquier persona lo haría en una situación similar. ¿En qué consiste el proyecto y qué áreas tiene? Mira, el proyecto, como decíamos antes, tiene estas distintas áreas de intervención y luego ya lo que es en concreto la parte de sensibilización, ¿vale? Es algo que se aborda un poco de todas las áreas, en el sentido de que pues tanto la trabajadora social como la psicóloga, la abogada, cualquier profesional puede abordar la prevención desde su área, ¿no? Pero sí de forma un poco más específica, lo que hemos planteado es organizar una serie de actividades grupales, en plan charlas, talleres, cursos, para ofrecerlos a distintos grupos de población, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con todo lo que estábamos hablando, sí que decimos, vamos a ver, la prevención, ¿con quién hay que abordarla, no? Porque, claro, siempre se ha hablado de la prevención, sobre todo en el ámbito educativo, entonces, en ese sentido, es súper importante. Y el ámbito educativo desde todos los niveles, desde infantil, aunque infantil es un poco más complejo, más especializado, pero también a veces hace alguna actividad, pero sobre todo lo que es primaria, secundaria, y también hablamos incluso al nivel de las universidades, ¿vale? Con alumnado y con profesorado universitario. Pero después decimos, bueno, hay que ir más allá también, porque realmente lo que estábamos hablando de todos los mitos y prejuicios que hay, es algo que está ahí en la sociedad y que todas las personas en el ámbito en el que nos movemos formamos parte de esa sociedad y tenemos esos mitos ahí también interiorizados. Entonces desde ahí pues planteamos abordar intervención también con profesionales, ¿vale? Por ejemplo, una de las iniciativas que planteamos es, pues vamos a pensar en aquellos y aquellas profesionales que pueden llegar a intervenir con mujeres en situación de violencia, ¿vale? Porque no solo los recursos especializados en atención a violencia como Mujeres Solidaridad y Cooperación intervienen con estas mujeres. Los centros de salud, los hospitales son claves en este tipo de situaciones, tanto para la detección como para después una actuación adecuada y para la prevención también. Luego, profesionales de los juzgados, profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿vale? Profesionales incluso de los servicios sociales, de todo lo que esté ahí relacionado que puede ser en algún momento dado un punto de apoyo para las mujeres. Entonces lo hemos planteado un poco también por ahí, ¿vale? De intentar ofertar formación a profesionales y después también incluso planteamos pues tejido asociativo, ¿vale? Al final eso, estamos enredadas en distintos ámbitos de la sociedad y el tejido asociativo también tiene que saber qué es lo que está pasando, desde asociaciones de mujeres hasta asociaciones vecinales,
¿vale? Hasta a veces los núcleos que se generan en torno a las universidades populares en los pueblos, ¿vale? Todo lo que sean agrupaciones donde una mujer en un momento determinado puede acercarse, o mujeres que forman parte de esas asociaciones, de esos grupos, pueden estar pasando por este tipo de situaciones. ¿Y cree que esas mujeres que forman esos núcleos rurales se lo comunican o se acercan en sus servicios en su municipio, o realmente vienen a Las Palmas y van a Mujeres Solidarias de Cooperación y prefieren ir al centro aquí en Las Palmas de Gran Canaria que comunicárselo a la trabajadora social que la conoce, que por temor al que dirán, y realmente que esa persona que vive ahí en su núcleo rural conozca de su situación y realmente esté ya machacándose la cabeza diciendo, pues prefiero ir a Las Palmas y resolver este tema en Las Palmas que no en mi municipio? Hombre, nos hemos encontrado, la verdad, con todo tipo de perfiles, sí, ¿no? Es decir, puede ser que una mujer que está en un ámbito rural le cueste más confiar en su profesional de referencia, pero sí, yo creo que si hay una confianza ya de trabajo, sí, de hace tiempo, puede ser que esa profesional le dé el paso y le dé el suficiente apoyo para empezar un proceso de intervención a nivel integral. Pero también es verdad que nos encontramos a veces con lo contrario, mujeres que tienen que salir de ese pueblo porque la presión tan grande que tienen en el mismo no le va a poder permitir salir de esa relación, porque se puede enterar su pareja a través de distintas personas que la pueden ver entrar a su centro de referencia. Que por ejemplo, si la violencia es bastante grave, probablemente la mujer se tenga que desplazar por ese miedo. En ese sentido sí es interesante hablar de realmente la red de servicios que hay actualmente, ¿vale? Es decir, antiguamente servicios de atención a la mujer eran contadísimos y bueno, en ese sentido Mujeres Solidaridad y Cooperación fue pionera. En todo el boom que nombramos al principio de la entrevista, sí que hay una reserva presupuestaria, por decirlo de alguna forma, lo de reserva, destinada a esto. Entonces, desde ahí, el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad y los cabildos insulares, financian toda una red de centros, ¿vale? Cada cabildo en cada isla lo gestiona un poco como considera. En el caso de Gran Canaria, normalmente se ha apostado por mantener servicios municipales, de forma que cada ayuntamiento tiene su propio servicio de atención a mujeres. Entonces, en relación a la pregunta que tú planteas, como decía Carolina, nos podemos encontrar con todo, pero ahí lo importante es que la mujer sabe que sea en un sitio o en otro va a encontrar respuesta, ¿vale? Cuando se hacían las reuniones de profesionales de la red, eso era de hecho un tema de debate. Recuerdo una reunión donde estaba la profesional de Agüimes y la de Ingenio, y decían, pero si me viene una mujer de Agüimes, yo la puedo atender, aunque sea la de Ingenio. Y precisamente lo que se pactaba y lo que se decía es eso, de vamos a facilitar que las mujeres sean atendidas y cuenten con el asesoramiento y el respaldo, sea donde sea. Ella no quiere ir a Agüimes, por poner el ejemplo, porque entiende que pasa muchas veces que, aunque ponga Concejalía de Igualdad, se ha sustituido mujer por igualdad, ¿vale? Pero la gente dice, no, yo sé que si me ven entrar allí, todo el mundo sabe que es para las mujeres maltratadas, ¿vale? Entonces, pues me voy al pueblo de al lado o me voy para Las Palmas, ¿vale? Entonces, en ese sentido es importante, y aprovecho decirlo porque esa red está un poco en peligro, va y viene, la gestión está siendo cada vez más dificultosa y los convenios se firman cuando ya está el año avanzado. Entonces sí es importante que las profesionales que trabajamos en esto defendamos la importancia de esa red, que busquemos cuáles son los mecanismos, las estrategias, a lo mejor no en cada municipio, en comarca, lo que sea, pero sí, afortunadamente yo creo que a fecha de hoy está funcionando y las mujeres yo creo que saben eso y que sienten de si no voy aquí, voy allá, pero tengo la libertad de elegir si en mi municipio o me acerco a otro, y entonces ahí ya nos vamos a encontrar de todo. Sí es importante, enlazando con lo que decía en la pregunta anterior, hay veces que no nos vamos a dirigir a los centros específicos para mujer, vamos a dirigir a los servicios sociales, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que todas las profesionales y todos que trabajen en esto
tengan un mínimo de sensibilización. ¿Para qué? Pues si yo soy, imagínate, la trabajadora social de servicios sociales y me llega una mujer a contarme esto, yo automáticamente contacto con el recurso de violencia y sé cómo enfocarlo. No voy ni a minimizarlo, no voy a justificarlo, no voy a decir, pero si yo conozco a tu marido, muchacha, y mira tú, él tan buena persona, vale, sino que tengo un mínimo de sensibilización, ya he recibido algo de formación sobre esto y sé que a lo mejor yo no tengo todas las herramientas y dónde apoyarme, un poco así en esa línea. Otra pregunta, ¿por qué se ha incluido entre las líneas de actuación del servicio la prevención y la sensibilización? Básicamente porque veíamos necesario que si trabajamos en una intervención sobre las secuelas, vemos que nos falta la otra pata, por así decirlo, de dónde viene la raíz de toda la violencia, ¿no? La sensibilización se hace tan necesaria porque si trabajamos solo con las consecuencias, nunca vamos a poder de alguna manera paralizar este problema social, ¿no? Y este fenómeno desde el inicio, que es la educación, ¿no? Y es realmente en que los niños y las niñas identifiquen estos patrones de relacionarse bien o relacionarse mal, y que ya a partir de ahí empiecen a elaborar cuáles son sus modelos de relación y sobre todo que empiecen a generar una conciencia de rechazo, ¿no? Porque veíamos necesario que si seguimos trabajando desde, por así decirlo, en las trincheras, realmente no vamos a llegar nunca a paralizar este conflicto. De ahí que la sensibilización y esta línea de actuación trate también de ir más allá, de tratar de prevenir desde los niños desde ese momento y sobre todo con las niñas también, cómo poder ellos paralizar esto, ¿no? Porque puede ser que sean más vulnerables o no, dependiendo de las circunstancias que estén viviendo a nivel familiar, de los modelos que hayan aprendido a nivel familiar también, no solo directo, sino a través también de la comunidad donde se han desarrollado. Y que eso también les permita tener herramientas, ¿no? Porque vemos que por mucho que la trabajemos a nivel de la intervención que damos directamente a las mujeres, esa otra parte se nos queda por ahí coja. Y es necesario trabajarla con los niños y las niñas para que vayan interiorizando toda esta parte que necesitan para poder crear nuevos modelos de relaciones que apuesten por los buenos tratos y no por situaciones en las que naturalicen incluso situaciones de malos tratos y que nos encontramos cada vez de una forma más normalizada, ¿no? En los centros escolares a través del bullying, del ciberacoso, y que esos son otras formas de violencia, pero que están muy relacionadas con el machismo y todo lo que hablaba Ana de la heteronormatividad, ¿no? Que lo normal es que realmente se ejerza la violencia desde lo que es masculino o lo que son las cualidades consideradas que están por encima de, y siempre van en detrimento o contra las personas que defienden lo contrario, ¿no? Entonces es necesario trabajarlo desde ahí. En ese sentido, a mí también me gustaría que, un poco con todo lo que venimos hablando, realmente podemos hablar que en la Comunidad Autónoma Canaria haya un nivel de madurez, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues claro, cuando se empiezan a hacer las cosas, se aborda sobre todo desde el asistencialismo, desde la urgencia de vamos a curar, vamos a cuidar a las mujeres que están en esta situación. Y entonces, pues, lo que estabas planteando en esta pregunta, el incorporar la prevención y la sensibilización tiene que ver con un salto cualitativo, de ahora vamos más allá, porque como decía Carolina, si no, se va a seguir repitiendo y seguimos poniendo parches, seguimos en las trincheras, seguimos asistiendo, pero se queda cojo, entonces ahí se compensa. Y apostar también por la educación sobre la igualdad en los centros educativos. O sea, el tema de la educación en valores y sobre todo eso, que a los niños, a las niñas, desde lo que comentabas tú, Ana, desde edades tan tempranas. En ese sentido, la ley de violencia recoge una figura en los centros educativos como de agente de igualdad, ¿vale? Una figura que se encargue en cada colegio, en cada instituto de este tema. Y estaba siendo como una asignatura pendiente, realmente no se había llegado a materializar. Muchas veces pasa esto, ¿no? Hacemos la ley y no sabemos luego cómo va a llegar a aplicarse. Pues justamente entre el año pasado y este año, en Canarias ya por fin se ha un poco establecido que en cada centro se designa una persona
y se ha apostado para hacer una formación específica para estas personas. De hecho, el otro día me encontraba en internet, publicado en el boletín ya, la relación de profesionales que tienen la acreditación de igualdad. Es decir, ya hay profesionales, no está todavía en todos los centros educativos, es algo que se va a ir haciendo poco a poco, pero sí, ya se ha empezado a formar y ya hay profesionales en el centro que tienen su acreditación de igualdad y son las personas responsables para en ese colegio pues fijarse, pues coordinarse. Está claro que una persona sola en un centro no va a poder hacer mucho, pero en ese sentido se puede apoyar en recursos como nosotras, como las asociaciones. Hay muchas asociaciones que están haciendo este tipo de intervención, incluso los centros municipales de información a la mujer también. Entonces, somos un recurso para que los centros educativos nos tengan en cuenta y esta persona que está acreditada en igualdad pues, nos utilice para trabajar realmente la prevención en las aulas. ¿Y cómo se plantean hacer esa prevención y sensibilización? Pues sobre todo fomentando estos liderazgos que comentaba ella, ¿no? Necesitamos también buscar y formar a esas figuras que de alguna manera tengan ya cierta conciencia y que ir trabajando progresivamente todos estos conceptos que estamos hablando, tanto a nivel, por un lado, de profesionales y por otro lado, en los niños y en las niñas, también ir fomentando esos liderazgos y también muchas veces aprovechamos que damos charlas a los niños y a las niñas, pero a su vez están los tutores allí. Entonces, vemos que también llegamos de forma indirecta a ellos y a ellas para que así de esa manera se den cuenta que pueden detectar situaciones que pueden de alguna manera removerles por dentro y decir, oye, aquí algo está pasando y tenemos que trabajar de esta manera. Y para eso están estos recursos que también vamos informando sobre los mismos por todos los centros y que es importante que también ellos posean estos recursos para que así podamos llegar a más población. Nos hemos planteado, tal y como comentaba ella, que tenemos distintos grupos de charlas o talleres dirigidos a alumnado de primaria, alumnado de secundaria y profesionales, ¿no? Por ejemplo, en la parte de primaria y secundaria, que soy yo la que me encargo, ella se encargaría de profesionales, tratamos de trabajarlo a través de una metodología participativa, es decir, en la que los niños y las niñas puedan meterse y interiorizar poco a poco lo que es vivenciar estos procesos, ¿no? Vivenciar a lo mejor procesos en los que están retenidos y que de alguna manera, por mucho que pidan ayuda, les puede costar, ¿no? Entonces vemos que a través de este tipo de actividades ellos pueden vivenciar cómo se puede sentir una mujer cuando está en esta situación y también que sepan pedir ayuda para que si están en una situación parecida o su madre o una familiar, pues sepan a dónde pueden acudir, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos charlas como, por ejemplo, para primaria tenemos cuánto cuenta un cuento o yo juego, tú juegas, en las que de alguna manera tratamos que ellos vean a través de los cuentos cómo se siguen transmitiendo mensajes en los que las niñas tienen que actuar de una manera y los niños tienen que actuar de otra. Y que eso perpetúa nuevamente el que las mujeres adoptemos unos roles, los hombres otros, y que encima eso haga más vulnerables a ambos de sufrir nuevas situaciones de violencia. ¿Y ese rol de mujer sumisa y hombre dominante todavía persiste o realmente cada vez son menos? Sí, sí persiste. Se sigue dando y vemos que entre la gente joven, lo que decías tú antes, recuerdo el año pasado la compañera que llevó un poco la parte de prevención y sensibilización, nos hablaba que dentro del aula había ya parejas, ¿no? Imagínate, tú y yo estamos en sexto y somos pareja y estamos juntos en clase y nos sentamos uno encima del otro en clase. Eso ¿En sexto? ¿Tan pronto? Sí, sí, esto es un ejemplo real. Y se ve, y la tutora veía realmente una situación de dominio y a la chica le daba caché estar con él, tenerlo como pareja y da caché que sea celoso y que me mire el WhatsApp porque es que me quiere y da caché y entonces es un montón de complicado. Sí. Y sobre todo cuando damos lugar a los debates dentro de las charlas y vemos que los chicos creen que es normal que si su novia lleva una determinada ropa, él le diga, mira, esa ropa no te la tienes que poner porque no me gusta, porque vas provocando, ¿no? Y que incluso nos hemos encontrado también con chicas
que ellas han normalizado que dentro de una relación, si no te pega, pues no es normal, ¿no? Es decir, pues será que no me quiere tanto porque eso fue que él se estaba interesando por mí, eso es porque realmente me quiere, porque si no de esa manera no me hubiera dado este toque de atención, ¿no? Y hemos visto situaciones así en niños y niñas de primero y segundo de la ESO, vamos, sí. Y en ese sentido el tema de los celos es como... Sí. Es el gran peligro que yo veo porque hay una normalización y eso, y casi que es preferible que haya celos porque es una demostración de amor. Entonces ya es como, un cambio de paradigma brutal. Se legitima totalmente La el control, la violencia. Y el pertenecer a un grupo, ¿no? También, ¿no? Dentro del propio centro educativo, el tener ya un novio en sexto de GB, no sé, para mí, bueno, a mí es... Bueno, yo soy mayor para esto, ¿no? Pero que realmente me choca bastante el tema ese de la niña con el niño en clase, en un centro educativo, a lo mejor que el chico le toque el pompi y ya jiji, jaja, o sea, ese tipo de actitudes, no sé. Pero son cada vez más frecuentes, sí. Porque encima... Sexto es una edad, vamos, yo creo que en sexto ya casi todo... Sí, en alguna clase sí que hayan vivido ese tipo de situaciones, seguro. Y sobre todo que tenemos que tener en cuenta que los modelos de socialización de estos niños y de estas niñas no son modelos que rechazan la violencia muchas las veces, sino son modelos en los que se instaura la violencia en sus canciones, como puede ser el reggaetón, como puede ser realmente los programas de los que hablábamos antes, ¿no? En los que de alguna manera se naturaliza que esa fuente de control es la muestra realmente de que la relación... Después también las propias revistas encaminadas a un público femenino, estas niñas adolescentes que le dicen cómo tienen que ir vestidas, cómo tienen que ir maquilladas, cómo tienen que ir peinadas, para la peluquería quiero este peinado como tal modelo, tal cantante, y realmente no son ellas realmente. Es que eso se les está educando ya a través de ese tipo de mecanismos, ¿no? A que tienen que estar siempre disponibles y tienen que estar siempre para los demás, ¿no? Y que tienen que gustar a los demás para poder ser aceptadas. Entonces, frente a eso, es bastante complicado. Es bastante complicado porque todos los mensajes que están recibiendo las chicas son totalmente diferentes a los que reciben los chicos en ese sentido. Y sobre todo al llegar la adolescencia, que es un caldo de cultivo realmente para que o que crezcan en este tipo de identidades violentas o al revés, o que haya un rechazo abierto a todo lo que implica la violencia en su forma... por así decirlo, más pequeñas, ¿no? Lo que es la escalada de la violencia, los celos estarían, por así decirlo, en la base, ¿no? Pero ustedes cuando van a los centros educativos, ellas se sienten identificadas con lo que ustedes están hablando, y ellas son realmente víctimas de violencia de género. Claro. Sí, hay quienes lo identifican y quienes dicen, me está pasando esto. Y de hecho hay quienes luego pues lo comentan con el profesor o con la profesora, o lo comentan en casa, hoy vinieron a dar una charla, contaron esto y resulta que esto es lo que yo estoy viviendo. Y ahí, por eso es tan importante este trabajo, porque se hace una prevención. A veces puede parecer que no, que vengo y doy una charla, bla, 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 y ya está. No, eso puede servir para chicas que están empezando. O sea, algo está fallando, esa Ana. escalada. Algo está fallando porque entre una población adolescente cada vez más formada, después claro, el acceso a todas estas redes sociales, el mal uso de esas redes sociales, de las tecnologías que están hoy en día, realmente que prefiero mi época en la que no había esas redes sociales y no había ese acoso escolar o esa violencia de género en los centros educativos. Hombre, también es verdad que no es por agarrarnos al tema de la crisis, ¿no? Pero de alguna manera esto ha contaminado aún más toda la socialización de los niños y las niñas, en cuanto que si una persona está en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?, hace que de alguna manera emerjan nuevamente las creencias que están más arraigadas en la sociedad, que son las de preservar ante todo lo que es la supervivencia. Entonces nos encontramos muchas de las veces con niños y niñas que si viven en casa situaciones de violencia, ellos luego las van a normalizar en su vida cotidiana. Y de hecho también me he encontrado con casos en los que la actitud es de ponerse a la defensiva dentro de la clase porque hay un rechazo a querer integrar eso
porque probablemente se sienten bastante identificados o identificadas con lo que estamos diciendo. Pero bueno, desde ahí también nosotros damos a veces los toques a los profesores y a las profesoras para que, oye, ten en cuenta a esta alumna o este alumno porque vas a tener que debatir bastante este tema en clase. Entonces ahí es verdad que también estamos facilitando esa labor de te cedo también a ti este reto para que tú lo continúes dentro de clase. Además que realmente es un tema de educación en valores y que eso no va necesariamente en proporción al desarrollo tecnológico de una sociedad. Puede haber un desarrollo tecnológico, un desarrollo económico y la parte de valores está con muchas carencias y de hecho yo creo que es algo que está pasando y por eso en las aulas cada vez más no es cuestión solo de abordar temáticas académicas, sino cada vez más se hace necesario abordar el tema de valores. Para ir finalizando, ¿qué me pueden decir de cada uno de los grupos de población que acaban de mencionar? ¿Y cómo se pueden solicitar las actividades? Yo creo que más o menos en la parte de educación queda claro. Como decía Carolina, ella es un poco la que lleva esa parte y luego yo llevaría la parte de profesionales, de tejido asociativo y de las universidades. Entonces, de profesionales también más o menos quedó claro antes con lo que dije. Y solo quería añadir la importancia de abordar esto en las universidades. Todas hemos pasado por las universidades y no es un tema que se suele trabajar. No se aborda de forma específica en una asignatura y realmente el género es algo que nos atraviesa a todos y a todas desde que nacemos. Y nadie se para a hablar con nosotras y con nosotros de esto, ¿y qué es eso de la identidad de género? ¿Y por qué los niños tal y por qué las niñas cual? Entonces, nosotras cuando nos paramos a hacer el catálogo dijimos, hay que trabajarlo en las universidades y sobre todo enfocarlo a magisterio, profesiones como trabajo social, educación social, psicología, derecho, ¿vale? Y decimos eso, magisterio, está claro, porque que luego muchas veces pasa, ¿qué ocurre por mucho que tú vayas y trabajes con los niños y las niñas? Si luego el profesor o la profesora esto no lo tiene integrado, te puede tirar por la borda lo que tú hayas hecho. Realmente la necesidad de que toda la comunidad educativa tenga esa sensibilización, que no significa que tengan que ser expertas en violencia de género, pero sí la sensibilización, el decir, esto no es normal, esto no es admisible, esto es simplemente desmontar todos esos mitos y prejuicios con los que venimos todos de serie, por decirlo de alguna forma, lo traemos incorporado de serie. Entonces hay que desmontarlo para que cada cual desde su ámbito de actuación haga una reflexión y un cambio de chip, ¿vale? Y después del tejido asociativo también hablé antes y yo creo que ya lo que nos queda es un poco decir a aquellas personas, bien profesionales, bien centros escolares, bien asociaciones que quieran contactar con la asociación, pues cómo hacerlo para poder solicitar estos servicios. Para eso no tenemos aquí el catálogo tan mono que hemos hecho. Pueden contactar desde telefónicamente hasta por correo electrónico y también la asociación tiene un blog donde pueden informarse un poco de las acciones, ¿vale? Lo comento, ¿no? Digo los teléfonos. Los teléfonos y la dirección, Ana, el correo electrónico. Pues miren, el teléfono 928 23 30 39, ¿vale? 23 30 39 o también 928 23 26 71. Esos serían los teléfonos de contacto para... lo ideal sería que preguntaran por Carolina o por Ana, por ir más a tiro hecho, porque hay bastantes trabajadoras allí ahora mismo. Y después el correo electrónico, M de Madrid, bueno, M de mujeres, S de solidaridad y C de cooperación, MSC, prevención VG de violencia de género, @gmail.com, ¿vale? Lo repito, MSC, prevención VG, @gmail.com. Y después el blog lo tengo por aquí anotado. Decir que los servicios son gratuitos, o sea, el que una mujer vaya a Mujeres Solidaridad Cooperación, que es gratuito. Sí, igual que las charlas y los talleres también son gratuitos. Que en ese sentido, vamos, les invitamos a que se animen a aprovechar la oportunidad. Por ejemplo, vamos a hacer una formación de unas 12 horas con profesionales de los centros de salud, gratuitamente, que no es algo que
Vamos, que aprovechen, que aprovechen. Y sobre todo que este servicio es gratuito gracias a que somos subvencionadas por el Cabildo y por el Instituto Canario de Igualdad, para que vean que estamos avaladas y por eso de alguna manera son charlas gratuitas, ¿no? Y el blog es blog Mujeres Solidaridad, ¿vale? Con doble S, Mujeres Solidaridad, blogspot, @gmail. No, @gmail. Sí, creo que sí. ¿El ¿no? blog lleva @gmail? Sí. Vale, si no, Bueno, en el Google, blog Mujeres Solidaridad y Sale. aparecerá automáticamente. El blog Mujeres Solidaridad. Pues nada, recordar eso, que Mujeres Solidarias de Cooperación está aquí en la calle Más de Gaminde, Sí, número 38 y es el primero G. primero G. Y trabajamos en horario de 9 a 8 de la tarde. Pero llamar Y, primero, ¿no, sí. Carolina y Ana, para Sí, que vayan sí. ya la mujer con cita? Sí, normalmente es preferible pedir cita, siempre la va a atender en primer lugar la trabajadora social y después ya la va enfocando según un poco las necesidades. También hay otro centro en Vegueta, en Sor Brígida En la Castelló, que ahí sí que pueden ir sin cita, es un poco más para situaciones de emergencia, Sí. si necesitan asesoramiento urgente de cara a poner una denuncia, acompañamiento y demás. Pues nada, ¿algo más que quieran añadir? Nada, que muchas gracias por darnos Incide en la este prevención, espacio. ¿no, Carolina? Sí, sí, La sí. prevención y sobre todo la educación y realmente y que haya una partida presupuestaria cada vez mayor para el tema de prevención, el tema educativo y el tema sobre todo de los spots que ponen en los medios de comunicación. Qué importante que la ciudadanía, quieras o no, se queda con esos spots y ante un caso de violencia de género suele llamar a la policía. Realmente yo pienso que la ciudadanía está bastante sensibilizada si hay un problema de violencia de género al lado de su casa. Está claro que sí que ha habido un cambio fundamental y es que de ser un problema privado que debería familiar, resolverse en íntimo, la pareja, íntimo, ha pasado a ser un problema público y de hecho el que se haga una asignación presupuestaria y se invierta en esto tiene que ver con eso, con que es algo público, algo que afecta a la sociedad y que es responsabilidad, por lo tanto, de las administraciones públicas abordarlo. Y también antes comentabas, Ana, el tema de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que han cambiado ya el chip. Bueno, realmente ahora tiene mayor formación, mayor especialización que antes, cuando iba la mujer al puesto de la Guardia Civil, decía, oye, se para su casa, es un tema íntimo que habrá hecho usted, tal, y eso ya se le pasa, pues a lo mejor su marido tenía un par de copillas, o sea, justificaban ese bofetón de su pareja. Entonces, realmente, ¿algo más, Carolina? Nada, la verdad que agradecemos este espacio sobre todo para también intentar difundir que esto es un problema de todos y de todas y que, como comentaba Ana, al ser un problema público tenemos que implicarnos todas y todas y que cuando escuchemos una situación de malos tratos, que no tiene por qué ser física, sino simplemente psicológica, una mirada o una situación en la que estemos censurando eso, puede ayudar a la mujer a salir de esa situación. No, y hay mujeres a lo mejor que van a Mujeres Solidaridad y llevan ya 50 años casadas con su marido y no sabían que determinado tipo de episodio, un día o otro día, era violencia de género, que no realmente era una bofetada, ¿no? Sí. Algo psicológico, ¿no? Sí, y sobre todo que identifican nuevas formas, que es eso, que la habían normalizado porque probablemente solo le daban importancia a lo físico, ¿no? Que es lo que también las campañas poco a poco han ido también avanzando, que al principio se veían unas campañas publicitarias de prevención que iban dirigidas al maltrato físico y progresivamente ya están identificando lo que es el maltrato psicológico y emocional. Ana, ¿algo más que quieras añadir? Vamos, podríamos añadir para otro programa más. No sé cómo. Sí que también me gusta a mí siempre decir en relación a las campañas precisamente eso, que las campañas además tienen que tener un cambio, no siempre es invitar a la denuncia, porque a veces yo siempre le digo a la gente que antes de denunciar vayan a asesorarse, porque que lo pueden hacer a través del 016, a través del 112, que son gratuitos los dos. En el 112 hay también un servicio de información 24 horas. Y si no, en Sor Brígida Castelló, pero que es preferible porque a veces es denuncia y realmente hay que tener información de fondo para saber todo lo que implica, para ver si la mujer está preparada para todo lo que es sostener el proceso judicial y bueno, un poco más, y sobre todo eso, incidir en la prevención y en construir nuevos modelos.
Pues nada, pues muchísimas gracias Carolina Jiménez, gracias por estar aquí. ti. Gracias Ana Ramos, también trabajadora social de Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Con ella han estado ellas pues a hablar un poquito sobre sus proyectos y sobre todo el tema de violencia de género. Recordar que esta entrevista también es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento cualquiera de nosotros pueda visionarla. Muy buenos días, Gran Canaria.